Internacional de Auditoría 200. Objetivos globales del auditor independiente y realización de la auditoría de conformidad con las normas internacionales de auditoría. Introducción. Los usuarios de los estados financieros requieren que la información financiera de transacciones y operaciones sea clara, confiable y comprensible, por lo que es necesaria la implementación de estándares, procedimientos contables y de aseguramiento de información financiera que brinden una seguridad razonable. Esto es, una acumulación de evidencias de auditoría, programas de auditoría, planillas con análisis y anotaciones, cartas de confirmación, manifestaciones de la entidad, extractos de documentos, cédulas con observaciones y comentarios, memorandos, cuestionarios, hojas de trabajo, asientos de ajuste, certificaciones, escrituras, borradores del dictamen, etc., en el grado necesario para que el auditor concluya que no existen distorsiones materiales en los estados financieros tomados en conjunto. Las normas internacionales de auditoría, NIA, proporcionan los elementos conceptuales y técnicos que le permite al auditor emitir un juicio razonable sobre la información financiera a través de la evaluación de riesgos importantes de error en los estados financieros debidos a fraude o error. Al realizar esta evaluación, el auditor considera que el control interno es importante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros por parte de la organización. Expresa una opinión sobre estos, partiendo del objetivo de esta norma: obtener seguridad razonable y expresar una opinión de acuerdo con el marco de información financiera y a través de la emisión de un informe sobre los estados financieros. Al emitir una opinión, se debe lograr una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de errores materiales, debidos a fraude o error. Sin embargo, esto no significa un grado absoluto de seguridad, debido a que existen limitaciones inherentes a la auditoría. El auditor aplica sus conocimientos de forma práctica a través del juicio profesional y con base en la experiencia para la toma de mejores decisiones acerca de las circunstancias del encargo de auditoría. Por otro lado, el auditor debe mantener una actitud de escepticismo, con el fin de identificar y evaluar los riesgos de error material debido a fraude o error. Asimismo, debe obtener evidencia suficiente y adecuada de auditoría sobre si existen errores materiales y debe formarse una opinión sobre los estados financieros basada en las conclusiones adecuadas a partir de la evidencia de auditoría obtenida. Alcance. Determina las responsabilidades generales que tiene el auditor independiente cuando realiza una auditoría de estados financieros bajo estándares internacionales. Establece lo siguiente. Primero, los objetivos globales del auditor independiente. Segundo, la naturaleza y el alcance de una auditoría diseñada para permitir al auditor independiente lograr dichos objetivos. Tercero, el alcance, la aplicabilidad y la estructura de las NIA. Y, cuarto, las responsabilidades globales del auditor independiente requeridas en todas las auditorías, incluida la obligación de cumplir las NIA. Al auditor independiente en adelante se le denomina auditor. Objetivos generales del auditor. Obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material, declaración equivocada material, originada de fraude o error, lo que le permite al auditor expresar una opinión sobre si los estados financieros están preparados en todos los aspectos materiales, de acuerdo con la estructura de información financiera que sea aplicable, y reportar sobre los estados financieros y cumplir con los requerimientos de comunicación contenidos en las NIA, de acuerdo con los hallazgos del auditor. Aseguramiento, administración de riesgos. Credibilidad de la información financiera.
Seguridad razonable. Objeto. Da a los usuarios una garantía de la calidad de la información financiera en los estados financieros. Para el auditor da confiabilidad y calidad profesional. Soportada NIAS. A través. Contrato de servicios profesionales. Auditoría de estados financieros. Objetivo de auditoría de estados financieros. El objetivo de una auditoría financiera es el siguiente: mejorar el grado de confianza de los usuarios en los estados financieros mediante la expresión por parte del auditor de una opinión sobre si los estados financieros han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de acuerdo con un marco de información financiera aplicable. Por lo general, en estos marcos de información con fines generales, la opinión se refiere a si los estados financieros expresan la imagen fiel o se presentan fielmente en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco. Una auditoría bajo estándares internacionales y con los requerimientos de ética aplicables permite al auditor formarse dicha opinión. Preparación de los estados financieros. Los estados financieros sujetos a auditoría son los de la entidad, preparados por la dirección bajo la supervisión de los responsables del gobierno de la entidad. El estándar no impone responsabilidades a la dirección o a los responsables del gobierno de la entidad, y no invalida las disposiciones legales y reglamentarias que rigen sus responsabilidades. No obstante, una auditoría de conformidad con las NIA se realiza partiendo de la premisa de que la dirección y, cuando proceda, los responsables del gobierno de la entidad han reconocido que tienen determinadas responsabilidades que son fundamentales para realizar la auditoría. La auditoría de los estados financieros no exime a la dirección o a los responsables del gobierno de la entidad de sus responsabilidades. Una auditoría financiera bajo estándares internacionales se realiza partiendo de la premisa de que la dirección y, cuando proceda, los responsables del gobierno de la entidad han reconocido y comprenden que son responsables de las siguientes acciones: la preparación de los estados financieros de conformidad con el marco de información financiera aplicable, así como, dado el caso, de su presentación fiel. El control interno que la dirección y, cuando proceda, los responsables del gobierno de la entidad consideren necesario que para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de incorrección material, debida a fraude o error y proporcionar al auditor acceso a toda la información de la que tengan conocimiento la dirección y, cuando proceda, los responsables del gobierno de la entidad y que sea relevante para la preparación de los estados financieros, tal como registros, documentación y otro material. Información adicional que pueda solicitar el auditor a la dirección y, cuando proceda, a los responsables del gobierno de la entidad para los fines de la auditoría. Y acceso ilimitado a las personas de la entidad de las cuales el auditor considere necesario obtener evidencia de auditoría. La preparación de los estados financieros por la dirección y, cuando proceda, por los responsables del gobierno de la entidad requiere esto: la identificación del marco de información financiera aplicable según las disposiciones legales o reglamentarias aplicables, la preparación de los estados financieros de conformidad con dicho marco, la inclusión de una descripción adecuada de dicho marco en los estados financieros y la formulación por la dirección de un juicio para realizar estimaciones contables razonables, teniendo en cuenta las circunstancias y la elección y aplicación de políticas contables adecuadas. Estos juicios se realizan en el contexto del marco de información financiera aplicable. Los estados financieros pueden estar preparados de conformidad con un marco de información financiera diseñado para satisfacer lo siguiente: las necesidades comunes de información financiera de un amplio espectro de usuarios, es decir, estados financieros con fines generales, o
las necesidades de información financiera de unos usuarios específicos, es decir, estados financieros con fines específicos. El marco de información financiera aplicable a menudo comprende normas de información financiera establecidas por un organismo emisor de normas autorizado o reconocido, o por requerimientos legales o reglamentarios. En algunos casos, el marco de información financiera puede comprender, a la vez, normas de información financiera establecidas por un organismo emisor de normas autorizado o reconocido y por requerimientos legales o reglamentarios. Otras fuentes pueden proporcionar directrices sobre la aplicación del marco de información financiera aplicable. En algunos casos, el marco de información financiera aplicable puede englobar dichas fuentes o puede incluso consistir únicamente en tales fuentes. Estas otras fuentes pueden incluir las siguientes: el entorno legal y ético, incluida la normativa, las decisiones judiciales y las obligaciones de ética profesional en relación con cuestiones contables. Interpretaciones contables publicadas de diferente rango, emitidas por organismos emisores de normas, por organismos reguladores o por organizaciones profesionales. Opiniones publicadas de diferente rango sobre cuestiones contables emergentes, emitidas por organismos emisores de normas, por organismos reguladores o por organizaciones profesionales. Prácticas generales y sectoriales ampliamente reconocidas y extendidas, y publicaciones contables. Cuando existen conflictos entre el marco de información financiera y las fuentes sobre las que se pueden obtener directrices sobre su aplicación, o entre las distintas fuentes que componen el marco de información financiera, prevalece la fuente con mayor rango normativo. Los requerimientos del marco de información financiera aplicable determinan la estructura y el contenido de los estados financieros, aunque es posible que el marco no especifique el modo de contabilizar o revelar todas las transacciones o los hechos. Normalmente contiene principios generales suficientes que pueden servir de base para desarrollar y aplicar políticas contables congruentes con los conceptos que subyacen a los requerimientos del marco. Algunos marcos de información financiera son marcos de imagen fiel, mientras que otros son marcos de cumplimiento. Los marcos de información financiera que comprenden, principalmente, las normas de información financiera establecidas por un organismo autorizado o reconocido para promulgar las normas que deben utilizar las entidades en la preparación de estados financieros con fines generales, a menudo están diseñados para lograr la presentación fiel. Por ejemplo, las normas internacionales de información financiera, NIIF, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, International Accounting Standards Board, IASB. Los requerimientos del marco de información financiera aplicable también determinan lo que constituye un conjunto completo de estados financieros. En muchos de los marcos, los estados financieros tienen como finalidad proporcionar información sobre la situación financiera, los resultados y los flujos de efectivo de una entidad. En dichos marcos, un conjunto completo de estados financieros incluye, por lo general, un balance de situación, un estado de resultados, un estado de cambios en el patrimonio neto, un estado de flujos de efectivo y notas explicativas. En otros marcos de información financiera, un solo estado financiero y las notas explicativas puede constituir un conjunto completo de estados financieros. Algunos ejemplos de un solo estado financiero, cada uno de los cuales incluirá notas explicativas, son estos: balance de situación, estado de resultados, estado de beneficios retenidos, estado de flujos de efectivo, estados de activos y pasivos que no incluye el patrimonio neto, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de ingresos y gastos,
Cuenta de resultados de la explotación por líneas de productos. Requerimientos. De ética. El auditor está sujeto a los requerimientos de ética señalados en el Código de Ética Profesional. Los principios fundamentales a cumplir por el auditor son integridad, objetividad, diligencia y competencia profesional, confidencialidad y comportamiento profesional, escepticismo profesional. El auditor planificará y ejecutará la auditoría, reconociendo que pueden darse circunstancias que supongan que los estados financieros contengan errores materiales. Juicio profesional. El auditor aplicará su juicio profesional en la planeación y ejecución de la auditoría de estados financieros. Evidencia de auditoría. Para que el auditor alcance la seguridad razonable, el auditor obtiene evidencia de auditoría suficiente y adecuada para mitigar el riesgo de auditoría a nivel aceptablemente bajo y, en consecuencia, le permitirá alcanzar conclusiones razonables en las que basa su opinión. De ética. El auditor cumplirá los requerimientos de ética, incluidos los relativos a la independencia, aplicables a los encargos de auditoría de estados financieros. La Norma Internacional de Control de Calidad, NICC 1, o los requerimientos nacionales que sean al menos igual de exigentes, tratan de las responsabilidades de la firma de auditoría de establecer y mantener su propio sistema de control de calidad. Para los encargos de auditoría, la NICC 1 determina la responsabilidad de la firma de auditoría de establecer políticas y procedimientos diseñados con la finalidad de proporcionar una seguridad razonable de que la firma de auditoría y su personal cumplen los requerimientos de ética aplicables, incluidos los relativos a la independencia. La NIA 220 establece las responsabilidades del socio de encargo con respecto a los requerimientos de ética aplicables. Estas responsabilidades implican mantener una atención especial mediante la observación y realización de las indagaciones necesarias ante los posibles indicios de incumplimiento de los requerimientos de ética aplicables por parte de los miembros del equipo del encargo. También, determinar las medidas adecuadas a adoptar si llegan a conocimiento del socio del encargo elementos que indiquen que los miembros del equipo del encargo han incumplido los requerimientos de ética y expresar una conclusión sobre el cumplimiento de los requerimientos de independencia aplicables al encargo de auditoría. La NIA 220 reconoce que el equipo del encargo está facultado para confiar en el sistema de control de calidad de la firma de auditoría para cumplir sus responsabilidades relativas a los procedimientos de control de calidad aplicables a un determinado encargo de auditoría, salvo que la información proporcionada por la firma de auditoría u otras partes sugiera lo contrario. El auditor, bajo este requerimiento, está sujeto a la aplicación general de los requerimientos de ética señalados en el Código de Ética Profesional y al cumplimiento de los principios fundamentales de integridad, objetividad, diligencia y competencia profesional y comportamiento profesional. Además, debe tener en cuenta temas relacionados con la práctica independiente, esto es, nombramiento profesional, conflictos de intereses, segundas opiniones, objetividad e independencia. También está sujeto, como se observa en los párrafos anteriores, a la norma internacional de calidad o a los requerimientos nacionales que sean al menos igual de exigentes. En caso de tener un compromiso de auditoría, el auditor debe ser independiente de la entidad sometida a la auditoría, ya que la independencia del auditor respecto a la entidad salvaguarda la capacidad del mismo para formarse una opinión de auditoría no afectada por influencias que comprometan su opinión. Escepticismo profesional. El auditor planificará y ejecutará la auditoría con escepticismo profesional,
reconociendo que pueden darse circunstancias que supongan que los estados financieros contengan incorrecciones materiales. El escepticismo profesional implica prestar una atención especial a los siguientes aspectos: la evidencia de auditoría que contradiga otra evidencia de auditoría obtenida, la información que cuestione la fiabilidad de los documentos y las respuestas a las indagaciones que vayan a utilizarse como evidencia de auditoría, las condiciones que puedan indicar un posible fraude y las circunstancias que sugieran la necesidad de aplicar procedimientos de auditoría adicionales a los requeridos por las NIA. El mantenimiento del escepticismo profesional durante toda la auditoría es necesario para que el auditor reduzca, por ejemplo, estos riesgos: pasar por alto circunstancias inusuales, generalizar en exceso al formular conclusiones a partir de los hechos observados en la auditoría, utilizar hipótesis inadecuadas en la determinación de la naturaleza, el momento de la realización y la extensión de los procedimientos de auditoría y en la evaluación de sus resultados. El escepticismo profesional es necesario para realizar una evaluación crítica de la evidencia de auditoría, lo que implica cuestionar la evidencia de auditoría contradictoria, la fiabilidad de los documentos y las respuestas a indagaciones, así como otra información obtenida de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad. Asimismo, implica considerar la suficiencia y adecuación de la evidencia de auditoría obtenida, teniendo en cuenta las circunstancias. Por ejemplo, en un caso en que existan factores de riesgo de fraude y se disponga de un solo documento, susceptible de fraude por su naturaleza, como única evidencia justificativa de una cifra material en los estados financieros. El auditor puede aceptar que los registros y documentos son auténticos, salvo que tenga motivos para creer lo contrario. Sin embargo, el auditor debe plantearse la fiabilidad de la información que va a ser utilizada como evidencia de auditoría. En caso de duda sobre la fiabilidad de la información o de existencia de indicios de posible fraude, por ejemplo, si las condiciones identificadas durante la realización de la auditoría llevan al auditor a pensar que un documento puede no ser auténtico o que pueden haber sido falsificados los términos de un documento, las NIA requieren que el auditor investigue con más detalle y determine las modificaciones o los procedimientos de auditoría adicionales necesarios para resolver la cuestión. No puede esperarse que el auditor no tenga en cuenta su experiencia previa sobre la honestidad e integridad de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad. No obstante, la convicción de que la dirección y los responsables del gobierno de la entidad son honestos e íntegros no exime al auditor de la necesidad de mantener un escepticismo profesional, ni le permite conformarse con evidencia de auditoría que no sea convincente para la obtención de una seguridad razonable. Ejemplos. Algunos ejemplos de situaciones para ejercer el escepticismo profesional son los siguientes. Si las ventas de la compañía ABC en el mes de septiembre aumentaron de manera significativa respecto a los demás meses del año, considerando que las condiciones del mercado no han cambiado, no hay nuevos clientes y no hubo eventos que modificaran la situación normal de la entidad, se tendrá que utilizar el escepticismo profesional para indagar y documentar si el aumento de las ventas se generó por condiciones normales de venta de mercancías y o de algún activo, etc., y que dicho incremento corresponde a ventas efectivamente realizadas. Reflexionando acerca de que la entidad tiene transacciones de compra de mercancías con partes relacionadas en el extranjero y que las ventas se mantuvieron constantes con respecto al año anterior, pero el costo de ventas disminuyó respecto al periodo anterior, se debe poner especial atención para determinar cuál fue la causa de dicha variación del costo que pudiera no ser válida y ejercer escepticismo profesional para indagar si las condiciones justifican la disminución del costo de ventas.
www.auditul.org.